Neme, frío en la ciudad de Quito. María Mercedes, buenos días. Efectivamente, bastante frío en la ciudad capital. ¿Qué tal, Robert? Amigos, muy buenos días. Gracias por unirse a esta señal para informarse y, por supuesto, empezar su semana con nosotros. Y botar la pereza típica de los lunes. Así es, empezar con energía, porque esta semana será clave también para el país. Iremos a las urnas el día domingo, así que hay que tomar con responsabilidad las decisiones. Lea las preguntas, que es parte importante. Tenemos que informarnos a lo largo de la semana. Bueno, viene la hora política, TVC Noticias en nuestra primera emisión, así que arranquemos, María Mercedes. Arrancamos con la información. Durante el cuarto día de testimonios dentro del juicio a Carlos Pollitt, el empresario Mauricio Neme señaló varias cosas. Bueno, sobre todo haber recibido por parte del excontralor un maletín con $400.000 en efectivo. Además de un mayor de policía de Ecuador relató cómo fue el allanamiento a la vivienda de Pollitt en el 2017. Veamos. Este viernes se llevó a cabo el cuarto día de testimonios dentro del juicio por lavado de activos en contra del excontralor Carlos Pollitt. En esta ocasión se receptó el testimonio de Mauricio Neme, empresario que era cercano a la familia de Pollitt, el testimonio del mayor de policía ecuatoriano Jaime Vega. Por su parte, Neme proporcionó nuevos datos dentro del caso. Él admitió que recibió un maletín con $400.000 en efectivo por parte de Pollitt, información que Neme no incluyó en su testimonio en Ecuador. Neme, que se presenta como testigo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, relató que en el 2014 recibió un préstamo de $700.000 para una de sus empresas. La transferencia procedió de las cuentas de Odebrecht que Carlos Pollitt habría utilizado para lavar dinero. Sin embargo, este no fue el único préstamo. También relató que el hijo de Pollitt lo contactó para ofrecerle un nuevo desembolso, cuyo dinero habría procedido de la venta de un inmueble. En este caso, Neme destinó este dinero a otra de sus compañías. Las notificaciones de pagos vía mail a la familia de Pollitt, así como los comprobantes de las transferencias, fueron presentados como evidencia dentro del juicio. Ya en una segunda parte de la jornada se receptó también el testimonio del mayor de policía ecuatoriano Jaime Vega, quien relató cómo fue el allanamiento a la casa de Carlos Pollitt en el 2017. Vega señaló que encontraron los closets de la vivienda medios vacíos, en su interior joyas de oro, 4 relojes de lujo, $600 en efectivo y 15.000 euros. El juicio de Carlos Pollitt continuará en Estados Unidos el próximo día lunes con la segunda parte del testimonio del empresario Mauricio Neme y el contrainterrogatorio por parte de la defensa. Informó Edwin Benalcázar. Prisión preventiva fue la resolución que emitió un juez de la Corte Nacional de Justicia para el exministro de Obras Públicas, Walter Solís, quien trabajó en el gobierno del expresidente de la República, Rafael Correa, en el caso Reconstrucción de Manabí por presunto delito de peculado. El caso Reconstrucción de Manabí volvió con novedades. Otras 6 personas más fueron vinculadas a este caso por presunto delito de peculado. Entre ellas, el exministro de Obras Públicas, Walter Solís. Tras una audiencia que duró horas, la Corte Nacional de Justicia, por pedido de Fiscalía, dictó prisión preventiva a Walter Solís, quien trabajó durante el gobierno de Rafael Correa. Solís está prófugo, pero recibió estatus de refugiado de México hace algunos años. Además, mantiene sentencias sobre el caso Sobornos y Senagua. Junto a él, los otros procesados, Boris C., Franklin B., Omar Che., Víctor J. y Milton M., se les ordenó presentaciones periódicas. Según Fiscalía, Solís habría delegado que se autoricen realizar procedimientos considerados emergentes con el dinero público recaudado tras el terremoto de 2016. Por este mismo caso, el 5 de enero de 2024, Fiscalía formuló cargos contra Jorge Glass y 2 personas más por presunto delito de peculado. Y es que el gobierno de aquel entonces, ante la catástrofe del sismo, creó el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva que lideraba Jorge Glass. Además, expidió la Ley Orgánica de Solidaridad para contribuir a la planificación, construcción y reconstrucción de viviendas por el fuerte terremoto que dejó a miles sin hogar. Con esta ley se recaudó más de $1.614 millones. Y es que según las denuncias, los millones de dólares que aportó el pueblo ecuatoriano, al parecer se destinaron a contratos y proyectos para los que no fueron recolectados, evidenciando, según la Fiscalía, el abuso de fondos estatales. En el caso Reconstrucción de Manabí, con Walter Solís y Jorge Glass, suman ya 9 los procesados por presunto delito de peculado. Informó Mía Sabeli Carrera. Conoce las 11 preguntas del Referéndum y Consulta Popular 2024, por las que los ecuatorianos se pronunciarán de forma presencial en territorio nacional y quienes habitan en el exterior el próximo domingo 21 de abril.
Preguntas de referéndum, casillero A. Frase introductoria. Actualmente las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público, a menos que exista una declaratoria de estado de excepción. ¿Está usted de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución, de conformidad con lo previsto en el anexo 1? Sí, no. Casillero B. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo 1? Sí, no. Casillero C. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el anexo 2? Sí, no. Casillero D. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? Sí, no. Casillero E. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el anexo 4? Sí, no. Preguntas de la consulta popular. Casillero F. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Sí, no. Casillero G. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? Sí, no. Casillero H. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo? Sí, no. Casillero I. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? Sí, no. Casillero J. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios, que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? Sí, no. Casillero K. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular, propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme el anexo de la pregunta? Sí, no. Conoce más detalles en www.cne.gov.es, en CNE App y en nuestras cuentas oficiales. El Ecuador que quieres empieza en ti. 7:04 en la mañana, más de 200 drones y misiles fueron lanzados por Irán en contra de Israel. La madrugada de ese día sábado, el país islámico señaló que lo hizo en venganza por el ataque perpetrado el 1 de abril a la embajada iraní en Damasco y exhortó a Israel a que no reaccione con más violencia. Una madrugada llena de explosiones y sirenas de alarma vivieron los habitantes de Jerusalén y otras ciudades de Israel el pasado sábado.
Esto luego de que Irán lanzara un ataque con más de 200 misiles y drones en contra del territorio israelí. Irán lanzó drones desde su territorio contra el Estado de Israel. Estamos monitoreando la amenaza en el espacio aéreo. Es una amenaza que tarda varias horas en alcanzar el territorio del Estado israelí. Según las autoridades, se trataría del primer ataque directo de la República Islámica de Irán en contra de Israel. A su vez, indicaron que paralelamente el Hezbollah libanés y rebeldes de Yemen también realizaron sendos ataques. Tras el inicio de la arremetida, el gobierno de Benjamín Netanyahu convocó al gabinete de guerra israelí y decidió cerrar su espacio aéreo y las escuelas para cuidar a sus habitantes. De su parte, el gobierno iraní explicó que el ataque se dio en respuesta al bombardeo del pasado 1 de abril que Israel realizó a su embajada en Damasco e instó al gobierno israelí a no responder con más violencia. La operación fue planeada de tal manera que tanto el gran centro de inteligencia que proporcionó la información necesaria para este crimen a los sionistas, como la base aérea de Nevatim, de donde despegaron los aviones F-35 para atacar nuestro consulado en Damasco, fueron el objetivo. La defensa israelí informó que la mayor cantidad de proyectiles fueron interceptados y que no se han visto afectadas sus instalaciones, mientras que Irán dijo que su objetivo era castigar a Israel y no tuvieron como blancos a las bases norteamericanas. El domingo, en una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario general del organismo condenó enérgicamente el ataque y exigió máxima moderación, ya que no se puede permitir más guerras en el mundo. Informó Mauricio Sánchez. Ahora les contamos que el gobierno de Ecuador condenó el ataque de Irán en contra de Israel e instó a evitar una escalada de violencia en Medio Oriente. Además, la Cancillería ecuatoriana informó que tan pronto se supo del ataque, tomaron contacto con toda la delegación de la embajada para resguardar su seguridad. El presidente de la República, Daniel Noboa, se sumó a los rechazos de la comunidad internacional al ataque con misiles que realizó Irán contra Israel durante el fin de semana. A través de su cuenta de X, el mandatario ecuatoriano expresó su preocupación por la grave situación en Medio Oriente. Dijo que Ecuador brinda todo el respaldo al pueblo de Israel y permanecerá pendiente de los ciudadanos ecuatorianos y las misiones en la región. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó mediante un comunicado que tan pronto se supo de los ataques, se pusieron en contacto con todo el personal de la embajada y se enviaron instrucciones para el resguardo y seguridad de la vicepresidenta Verónica Abad y su familia. Desde la cartera de Estado, aseguraron que Abad habría confirmado que se encuentra bien y seguía las instrucciones del Estado de Israel. En horas de la noche del pasado sábado, por la misma red social X, Verónica Abad realizó una transmisión en vivo. Allí la segunda mandataria señaló que se encontraba junto a sus hijos, resguardada en un búnker por la amenaza aérea. El sábado, la Guardia Revolucionaria iraní arremetió contra Israel lanzando misiles y drones hacia las ciudades de Tel Aviv y Jerusalén como represalia al bombardeo que Israel realizó a la embajada de Irán, informó Mauricio Sánchez. Informe del Departamento Jurídico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dependerá la suerte que pueda correr el concurso para la designación del defensor público. A esa resolución se llegó luego de la comparecencia de los encargados de este proceso. En medio de serios cuestionamientos se desarrollaron las comparecencias de los miembros de la Comisión Ciudadana encargada del concurso para la designación del defensor público. Las críticas surgieron en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque una sesión del 5 de abril sobre las impugnaciones prefirieron se desarrolle sin ser transmitida al público. ¿A usted le parece que ocupe unos medios, gaste los medios del Consejo de Participación para sentarme en una mesa con mis comisionados a estar leyendo? Y en ese... Pero por supuesto, esa es una fase donde la ciudadanía va a verificar si usted realmente está tomando las decisiones dentro de las impugnaciones correspondientes. Ese debate era el importante que esté dentro y transmitido para que esa transparencia del concurso se denote, cosa que no se ha hecho y me preocupa de sobremanera, más allá de todo lo que ha pasado en este concurso. Me parece irresponsable que no se haya transmitido. Por casi 5 horas, los comisionados intentaron defender su actuación. Vinimos a tomar un concurso que ya venía lleno de fallos, muchos de los cuales ahora entiendo porque la presión política es fuerte. Al final, el consejero Juan Esteban Guarderas mocionó solicitar un informe al Departamento Jurídico, de lo que dependerá la suerte del proceso. Si usted corta el debate,
La ciudadanía no sabe cuáles fueron los argumentos que ustedes tomaron a consideración a la hora de resolver. Hasta el martes deberá estar listo el pronunciamiento jurídico. Habría que valorar, hacer el análisis crítico jurídico, para verificar si se ha cumplido con todos los procesos, reglamentos. ¿Pero qué correctivos se podrían tomar? Bueno, correctivos puede incluso incluir la destitución de estos funcionarios, puesto que no son funcionarios, los comisionados todos no son funcionarios. De llegar a ese caso, ¿quién continuaría con el concurso? Tenemos banco de elegibles. Sin descartar que la designación nuevamente se interrumpa. La ciudadanía ha invertido en este concurso y Contraloría tendría que entrar a fiscalizar este concurso porque habría dinero del Estado botado por la nada. Pedido de comparecencias que en primera instancia surgió de la asambleísta Sofía Sánchez. De Gente Buena, informó Héctor Romero. Cambiamos de tema. En la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa, CAL, admitió la solicitud de juicio político en contra del exsecretario de Administración Pública, Sebastián Corral. Recordemos que sobre el exfuncionario existe un informe de responsabilidad penal por parte de la Contraloría General del Estado. El Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional admitió a trámite la solicitud de juicio político contra Sebastián Corral, quien se desempeñó como secretario general de la Administración Pública en el gobierno de Guillermo Lasso. La solicitud presentada por la asambleísta de la bancada de Revolución Ciudadana, Patricia Núñez, se basó en un informe presentado por Contraloría en febrero del 2024. Dicho informe señala que Corral no podía desempeñar el cargo en el Ejecutivo, ya que existía de por medio un conflicto de intereses al ser gerente y accionista de un medio de comunicación privado del país que mantenía contratos con el Estado. Tras este examen de Contraloría, se emitió también un informe de responsabilidad penal en contra del exsecretario y una multa económica contra el expresidente Guillermo Lasso, quien realizó el nombramiento y no observando la ley y la Constitución. Una vez admitida la solicitud de juicio político por parte del CAL, la misma fue remitida a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, liderada por la asambleísta correísta Pamela Aguirre. Esta solicitud se suma a otros procesos de juicio político que están pendientes dentro de la comisión, entre ellos la solicitud de juicio contra la fiscal Diana Salazar. Informó Edwin Benalcázar. Daniel Salcedo, implicado en el caso Metástasis, ya se encuentra en La Roca, la cárcel de máxima seguridad ubicada en la ciudad de Guayaquil. Veamos. Con imágenes como esta se dio a conocer en redes sociales una de las recientes acciones por parte del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI. En un comunicado, esa entidad confirmó que Daniel S. fue trasladado desde el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi número 1 hasta el Centro de Privación de Libertad Masculino Guayas número 3. Se trata de la conocida como La Roca, también considerada la prisión de máxima seguridad en el país, ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil. Daniel Salcedo es parte de la lista de involucrados en el caso Metástasis, proceso que investiga la Fiscalía General del Estado por presunta manipulación en el sistema judicial del país. Su traslado hasta esa cárcel se realizó durante la tarde del sábado del 13 de abril en medio de un estricto operativo de seguridad. Daniel Salcedo se suma a la nómina de personajes conocidos que también se encuentran en dicho centro de privación de libertad, entre ellos el ex vicepresidente de la República Jorge Glass, el expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán y el ex asambleísta Pablo Muentes. Informó José Morales. El ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, permanecerá en prisión pese a que la Corte Nacional de Justicia determinó que su detención fue ilegal. Los magistrados señalaron que el ex vicepresidente debe seguir en la cárcel en cumplimiento de las sentencias ejecutoriadas que pesan sobre él por los casos Sobornos y Odebrecht. El pedido de habeas corpus solicitado por la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass fue atendido por los magistrados de la Corte Nacional de Justicia el pasado viernes. Los jueces Mónica Heredia, Liz Barrera y Adrián Rojas concluyeron que la detención del ex segundo mandatario fue ilegal y arbitraria, porque el allanamiento a la Embajada de México no se apegó a la ley, pero que no se puede apelar a su libertad ya que éste tiene aún sentencias condenatorias por cumplir, mismas que no pueden ser modificadas por el tribunal.
El catedrático universitario y experto en derecho Ramiro García Falconi señala que la resolución que determinó la Corte está apegada al derecho, ya que sobre Glass pesan 2 sentencias ejecutoriadas por los casos Odebrecht y sobornos, mismas que le quedan por cumplir 2 años 11 meses. Entonces, por eso se declara ilegal e ilegítima su detención realizada respecto del tercer caso, pero no se lo libera porque tiene 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas que cumplir todavía. Indica que su permanencia en la cárcel de La Roca no estaría vulnerando sus derechos, pues la acción que benefició al líder correísta para recuperar su libertad en noviembre del 2022 fue anulada por un fallo de la Corte Constitucional. En donde, insisto, se deja sin efecto la decisión judicial de un juez de Santo Domingo, de este juez Curipayo, que le permitió estar libre al señor Glass y evadir el cumplimiento de esas 2 penas, 2 condenas que tenía pendientes. De esta manera, Jorge Glass seguirá en la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, donde fue llevado el pasado 6 de abril tras su detención. Además, el mismo viernes 12 de abril, el juez Julio Inga de la Corte Nacional de Justicia aceptó la solicitud del fiscal general subrogante Wilson Toainga para que se extrajera la información de 2 teléfonos y una tablet que el ex vicepresidente poseía al momento de su aprehensión. Dicha decisión permitirá al Ministerio Público extraer, analizar, materializar y transcribir la información de los dispositivos móviles incautados y relacionarlos en la investigación del caso Construcción de Manabí u otros más, informó Mauricio Sánchez. Gracias por acompañarnos. El Ministerio de Salud Pública emitió el reglamento para la aplicación de la eutanasia en nuestro país. La cartera del ramo contempló la objeción de conciencia y la posibilidad de conflictos de interés como respaldo jurídico para el personal sanitario. Apegados al dictamen de la Corte Constitucional y al plazo que la entidad dio al Ministerio de Salud Pública para emitir un reglamento del procedimiento de la aplicación de la eutanasia en el país, la tarde del pasado viernes la Cartera de Estado publicó en el registro oficial dicho documento. En este rezan 24 artículos, los cuales responden a lo dispuesto en la sentencia del pasado 7 de febrero. Entre los requisitos del reglamento ratifica que los pacientes que pueden acceder a esta práctica deben gozar de la nacionalidad ecuatoriana o ser extranjeros con residencia permanente en el país, tener una mayoría de edad y encontrarse en plenitud de sus capacidades mentales, legales y conscientes en el momento de su solicitud. Establece la objeción de conciencia como el derecho de los profesionales vinculados al procedimiento a negarse, practicar o continuar con el proceso, mismo que deberá manifestarse por escrito. También explica que en cuanto a la aplicación del procedimiento, este se deberá realizar en establecimientos del sistema de salud pública o en el domicilio del paciente. A su vez, regula el uso de los fármacos donde el equipo interdisciplinar que efectúe la eutanasia garantice que estos ayudarán a realizar un procedimiento corto y certero de admisión simple y letal. El reglamento finaliza indicando que la consideración legal de muerte será como muerte natural, con relación a la constitucionalidad condicionada del artículo 144 del Código Integral Penal. Informó Mauricio Sánchez. El presidente de la República, Daniel Noboa, señaló que los hijos de las víctimas de femicidio y sus cuidadores serán considerados para la entrega de viviendas de interés social. Desde el Legislativo señalan que la medida puede aportar en la reparación de las familias, sin embargo, creen que el tema debe abordarse de manera integral. Brindar un techo a las familias de las víctimas de femicidio sería la intención del Gobierno Nacional. Así se anunció la semana pasada durante la presentación del Plan Habitacional Mi Linda Casa, mencionando que el Estado ecuatoriano considerará a hijos e hijas de las víctimas para la aplicación de este beneficio. Los hijos de las víctimas por femicidios y las personas que les cuidan puedan estar protegidos bajo el techo de una vivienda que le proporcione el Estado. La propuesta del gobierno coincide con lo contemplado en el proyecto de ley de reparación integral para familias de víctimas de femicidio, que actualmente se trata en la Asamblea Nacional y cuyo informe para segundo debate estará listo a finales de abril. Deben activarse los servicios de vivienda, deben activarse los servicios de educación, debe activarse la alimentación, todo por lo que nosotros pagamos impuestos a estas familias que se quedan solas en el desamparo. Pazley señala que el Estado está en deuda con estas familias, ya que no se pudo garantizar la protección de las víctimas. Por eso se debe plantear una reparación integral a los hijos e hijas de las víctimas de femicidio, contemplando aspectos como la educación o la contención y el acompañamiento.
Esto ve la reparación desde el día 1 y no desde la sentencia, que a partir del femicidio se proporciona información oficial, se delegue un abogado, un defensor público. Otro aspecto que destaca del proyecto es que se elevaría a ley el decreto ejecutivo 696 del gobierno de Lenín Moreno, con el que se otorga un bono económico a los familiares de las víctimas. Las cifras que tuvimos del MIES hasta el 2019 es que de un presupuesto asignado de $242,000, se utilizaron solo 11,000. Teniendo un presupuesto asignado, no lo ejecutan. Según datos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en el 2020 se entregó esta bonificación a 34 beneficiarios. En el 2022 la cifra subió a 123. Sin embargo, organizaciones sociales estiman que existen al menos 1.413 niños en orfandad a causa de femicidios. ¿Por qué el Estado no está entregando este bono a los beneficiarios? Resulta que indagamos un poco más y nos enteramos de que no existe un registro. El ministerio competente no llama a la familia de la víctima a consultar si ha tenido hijos o hijas que quedan en situación de orfandad para activarle los servicios. La atención a estas familias debe ser integral y oportuna, enfatiza Pazley, quien espera que el proyecto de ley cuente con el apoyo de las bancadas en la Asamblea, ya que señala que fue presentado sin un tinte político. Informó Edwin Benalcázar. Uno de los planteamientos de la consulta popular que por 12 delitos se cumpla la totalidad de la pena en la cárcel. Adriana Peralta nos explica de qué se trata. Financiación del terrorismo, reclutamiento de menores con fines delictivos, secuestro extorsivo, producción ilícita de drogas, actividad ilícita de recursos mineros, armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos o no autorizados, tenencia y porte no autorizado de armas, extorsión, revelación de identidad de agente encubierto o funcionario judicial protegido, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo son los delitos que el Ejecutivo propone que se cumpla la totalidad de la pena en la cárcel. Hay quienes lo ven como una manera de frenar la impunidad. A través de la defensa jurídica dentro del juicio se obtiene una pena sustancialmente menor a la que la ciudadanía espera y encima, a través de los beneficios penitenciarios, se cumple una parte de esta pena pequeña. Entonces, claro, para un delincuente entrar y salir de la cárcel termina siendo un negocio rentable. De su lado, la abogada criminóloga Roxana Bisueta y experta en derechos humanos hace una distinción. En el tráfico de influencia yo creo que es excesivo porque es no solo el que lo oferte, sino que el que también que lo haga, porque la intención en este caso del tráfico de influencia puede haber cometido su error y dentro del sistema penitenciario cumplir todo un programa. La pena es que no existe ese programa, no existe en nuestro país ese programa donde pueda ser incluido en la reinserción social. Si así lo deciden los votantes y se aprueba la pregunta, también pasará por la Asamblea. No podría legislar menos de lo que dice la consulta. Si esa es su pregunta, quizás podría agregar incluso otros delitos. Y se recomienda al gobierno al tiempo ir trabajando en otros aspectos. El que comete un delito nunca está pensando primero que va a ser detenido, aprehendido, peor sancionado. Y peor aún va a saber cuánto es la pena por el delito que está cometiendo. Es el peor error que un gobernante, que un legislador, que un abogado o que un juez piense que aplicando la norma va a prevenir el delito. La prevención del delito es parte de la política pública. Informó Adriana Peralta. 7 de la mañana con 28 minutos. Un profesional en derecho penal y un experto en relaciones internacionales hacen un análisis de la denuncia presentada por la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, en contra del expresidente de la República, Rafael Correa, por el delito de traición a la patria. ¿Qué dice este artículo en el Código Orgánico Integral Penal y hasta qué instancias legales podría llegar? Lo analizamos. La denuncia llegó a la Fiscalía General este jueves, firmada a título personal por la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, en la que hace énfasis en el artículo 533 del Código Orgánico Integral Penal, específicamente en el delito de traición a la patria, que la persona será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años en tiempo de paz y con pena privativa de libertad de 10 a 13 años en conflicto armado. La persona que realice alguno de los siguientes actos, aun con fuerzas aliadas:
y ella elige el inciso 11, divulgar noticias con la intención de difundir pánico, desaliento o desorden en las tropas o ejecutar cualquier acto que pueda producir iguales consecuencias. Según el penalista Julio César Cueva, deben cumplirse algunos elementos y entre estos, que el acusado esté presente durante el proceso. Asimismo, manifiesta que existen otros puntos que quedan en la subjetividad. Requiere que se demuestre, entre otras cosas, que esta persona ha divulgado noticias y hay que distinguir entre la noticia como un hecho que sucede y otra cosa es lo que yo pienso u opino. Lo que habría que demostrar es que como consecuencia de esas declaraciones hubo pánico, bajaron las acciones, los pescadores no querían salir, había temor en la población de salir porque se podían encontrar con un barco de guerra. Y señala que analizando un poco más, cerrar las cuentas de las redes sociales del exmandatario no es un proceso fácil de seguir. Por eso señala que esto no podría llegar a las instancias que espera la secretaria de Estado. En algún momento se va a discutir, por ejemplo, en dónde se comete el delito. En el lugar donde el señor habló, que no es en el Ecuador, o en el Ecuador, que es donde supuestamente se producen los resultados. Al no poder ser juzgado en ausencia, la mejor de los escenarios se podrá llegar hasta un llamamiento a juicio. El juicio se va a suspender hasta que la persona se entregue o sea capturada. De este tema también le consultamos al experto en Derecho Internacional Carlos Estarellas, quien hace referencia a que habían otros funcionarios que representan al Estado ecuatoriano, que pudieron haber asentado la denuncia y no la ministra. Bueno, el abogado del Estado es el procurador, que pudo haber presentado la denuncia. Otro funcionario, digamos, del Estado me ha llamado la atención, que sea la ministra de Trabajo, aunque la denuncia es de tipo personal, lo señala ella, pero no son las funciones de un ministro de Trabajo. Por ahora habrá que esperar los impulsos que realice la Fiscalía en los próximos días en esta denuncia y la respuesta de la defensa del exmandatario en un delito que desde el retorno a la democracia no ha trascendido un caso similar, informó Charlie Pisa. Y el mecanismo para la devolución del IVA a personas de la tercera edad con discapacidad podría modificarse tras la aprobación de la ley del fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo. La normativa señala que el beneficiario deberá solicitar la devolución de manera presencial y en establecimientos autorizados por el SRI. La Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas y Fomento del Empleo, aprobada por la Asamblea en marzo pasado, en el artículo 16 del capítulo 2 de la norma sobre la devolución del IVA a adultos mayores y personas con discapacidad, señala que ésta se realizará en establecimientos autorizados por la Administración Tributaria y conforme a los requisitos que se establezcan en el reglamento de esta ley. Es decir, esta devolución ya no se la realizaría a través del canal digital, sino de manera presencial al momento de adquirir un bien, producto o servicio. Va a determinar que una persona de tercera edad o discapacidad tendrá que adquirir bienes o servicios solo con establecimientos debidamente afiliados para el proceso con el servicio de rentas internas. La ciudadanía que actualmente se beneficia de la devolución de este tributo considera que de aplicarse modificaciones se estaría limitando el acceso al beneficio y se debe considerar que muchos adultos mayores requieren de una tercera persona. A mí me parece que la persona que está interesada en la devolución tiene que estar presente y hacer el trámite. Es un caso, digamos, de que la persona no pueda o esté postrada, no pueda definitivamente. Yo creo que sí debería también haber, la facilidad de que otra persona, acuda en vez de esa persona. Deberían buscar la manera de controlar eso y dar ayuda, es lo más importante, pero no perder eso. Para los adultos mayores creo que es algo muy bueno y no debería por nada del mundo quitárseles. Para que esta normativa entre en ejecución, deberá emitirse el reglamento que está previsto se emite el próximo mes de mayo. Claramente dice la normativa que en el mes de mayo debe salir un reglamento para esta ley. Y dentro del reglamento van a determinar las directrices, ¿sí?, que tenemos que seguir y los parámetros a seguir para poder adquirir esta devolución o determinar cómo vamos a hacer nosotros de establecimientos afiliados. Mientras este reglamento no sea emitido, la devolución del IVA se mantendrá sin ninguna modificación, es decir, de forma virtual aquellas facturas que sean electrónicas, mientras que para las físicas se deberá acudir presencialmente. Solicitamos un pronunciamiento al Servicio de Rentas Internas. Sin embargo, hasta el momento, este requerimiento no ha sido atendido.
informó Miguel Ángel Bedoya. Miles de exmilitares de las Fuerzas Armadas acudieron a la convocatoria para el reentrenamiento a realizarse durante 11 días en unidades de 7 ciudades del país. La masiva concurrencia de los reservistas superó la expectativa, pues a escala nacional se presentaron más de 16,000 personas, de las cuales solo se escogieron a 1,800. ¡Soldado toda la vida! Cientos de personas acudieron al llamado realizado por las Fuerzas Armadas para el reentrenamiento del que serán parte 1,800 exmilitares, quienes luego de un riguroso proceso serán seleccionados de entre más de 16,000 que acudieron a unidades militares de Quito, Latacunga, Santo Domingo, Machala, Guayaquil, Cuenca e Ibarra. El agradecimiento a todo el personal de reservistas que se han convocado. Nosotros estamos realizando o dando prioridad a la primera asignación, que significa que estamos llamando en primera instancia al personal de exconscriptos de las últimas 5 levas. El espíritu patriótico se evidenció entre quienes acudieron desde tempranas horas de la mañana a este llamado de la patria. Yo soy de la leva del 78. Sí, estoy predispuesto para ver si nos ingresamos a los reservistas. Estamos cumpliendo todos los compañeros, todos los reservistas, pues para cumplir el deber y ser polifuncionales en el plan de seguridad en las urnas electorales. Mi expectativa es tratar de nosotros aprovechar directamente los conocimientos y las prácticas también físicamente y mentalmente para realmente, si tarde o temprano, tratar de defender nuestra patria. Familiares de los convocados mostraron sentimientos divididos. Yo sí me siento feliz porque el anhelo de él fue a ser militar, pero lastimosamente no pudo porque tuvo un problema en la columna, entonces por eso no pudo ingresar. La última actividad de reentrenamiento se la realizó hace 7 años y se consideró oportuno mantener entrenadas a las reservas para brindar apoyo en operaciones dentro de su competencia legal. Como Comando Operacional 4 se requieren 1,000 reservistas. Estos 1,000 reservistas serán distribuidos a las diferentes unidades militares para que ellos cumplan el reentrenamiento establecido y puedan llegar a la fase aplicativa, que es la del apoyo a la consulta popular. La selección incluyó revisión de antecedentes judiciales, exámenes médicos y psicológicos. Quienes sean calificados como idóneos serán parte del contingente que dará apoyo en la jornada electoral del próximo 21 de abril, informó Miguel Ángel Bedoya. Esta pequeña que vemos en pantalla tiene 12 años, requiere la ayuda, la solidaridad de cada uno de nosotros o instituciones que puedan colaborar para adquirir un ventilador que va a ayudar a mejorar su actual condición de salud. La menor se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Aquí su historia. La vida de Estefanía y su hija Sami, de 12 años, cambió abruptamente hace aproximadamente un año, cuando la pequeña fue diagnosticada con escoliosis juvenil progresiva, una enfermedad que requirió de una cirugía que fue practicada el pasado 12 de marzo, pero que al parecer no fue realizada de manera profesional, ya que la menor tuvo que ser sacada de emergencia al presentar nuevas complicaciones que hoy en día la tienen en una unidad de cuidados intensivos. Hoy por hoy está tetrapléjica, está con neumonía, está con una traqueotomía, ya que no se puede movilizar. La necesidad más urgente que tiene la pequeña Sami es contar con un ventilador, aparato que por su alto costo no ha podido ser adquirido por su madre, quien es la única responsable del cuidado y crianza de la menor. Pero necesitamos urgentemente un ventilador portátil, ya que en el sector privado donde hoy se encuentra, no lo adquieren, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas nos ha limitado a que mi hija esté mejor, porque el factor económico nos está impidiendo bastante. Este fin de semana, decenas de personas acudieron al llamado solidario en favor de Sami, a través de una mañana deportiva y la venta de comida. Pero se requiere de más ayuda. Por ello, el corazón de una madre hace un llamado solidario a personas o instituciones. Lo que yo quería es tocar corazones, llegar a cada corazón, a cada padre, a cada madre, a fundación, al presidente, a donde sea posible, para que mi hija tenga una estabilidad. Si ella sobrevivió a 5 cirugías,
es porque quiere estar acá, aunque ella me diga, mamita, suéltame. Porque Dios me está llamando y ya no quiero sufrir. Si usted desea ayudar a la pequeña Sami, puede hacerlo a través de donaciones a la cuenta del Banco Pichincha 22 017 49 376, a nombre de su madre Estefanía Oña. Cada aporte, grande o pequeño, está destinado a hacer una diferencia significativa en la vida de Sami, devolviéndole el bien más preciado que tenemos los seres humanos, la salud, informó Miguel Ángel Bedoya. Qué complejo es cuando el dinero escasea y la salud está resquebrajada. En este caso la familia hace un llamado, instituciones, y han acudido algunos vecinos como vimos, pero se necesita más. Este ventilador es para darle mejor calidad de respiración y de vida a esta pequeña que lamentablemente pues enfrenta hoy estos problemas graves en su salud. Así que si usted puede ayudar, si quiere ser solidario, pues echemos una mano. Ahora hacemos el llamado también instituciones de salud, al Ministerio de Salud, instituciones que puedan ayudar con esto para darle calidad a esta pequeña Sami. Así que esperemos que sea así. Es momento ya de revisar las noticias internacionales. 23 inmigrantes fueron descubiertos escondidos en el piso de una plataforma de un tráiler en el condado de La Calle, en Texas, sin autorización ni ventilación adecuada. Entre los inmigrantes que fueron encontrados en Texas había 15 hombres, 6 mujeres y 2 adolescentes, provenientes de México, Honduras y Guatemala. El descubrimiento ocurrió cuando el conductor de un camión blanco que llevaba un remolque de plataforma por la autopista IH-35 no se detuvo para una inspección del Departamento de Seguridad Pública. Tras una breve persecución, el conductor salió de la vía y abandonó el vehículo para huir a pie por un costado. Los patrulleros del sheriff del condado al interceptar el tráiler notaron algunas discrepancias, por lo que realizaron una revisión más exhaustiva que reveló la presencia de los inmigrantes escondidos en el piso de madera del remolque, quienes se encontraban en peligro. Uno de ellos necesitó atención médica por deshidratación. Agentes de la patrulla fronteriza y del Departamento de Seguridad Pública de Texas colaboraron en el rescate, mientras que el conductor logró escapar corriendo entre los matorrales. Todo el incidente fue captado en video y publicado por el Departamento de Seguridad Pública de Texas. Los inmigrantes fueron puestos bajo custodia de la patrulla fronteriza. Informó José Mendieta. En otro tema, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha propuesto la cadena perpetua para castigar delitos de corrupción y traición, elevando esta medida al nivel constitucional a través de una reforma de la Carta Magna. Durante un acto público este fin de semana, Nicolás Maduro convocó a un debate y a una reforma constitucional para introducir la cadena perpetua, con el objetivo de castigar a quienes cometan delitos graves y traición a la patria. De inhabilitación de por vida a la corrupción, de cadena perpetua a la traición a la patria y a los graves delitos contra el pueblo. Maduro expresó su determinación de perseguir la corrupción caiga quien caiga y solicitó al fiscal Tarek William Saab que investigue todos los casos de corrupción. El presidente venezolano denunció haber sido traicionado por personas en las que confiaba y advirtió que serán castigados. Doloroso es, pero más el doloroso el daño que le hicieron al pueblo. Tenemos que ser implacables. Y ustedes saben que cuentan conmigo. No les voy a fallar jamás. Además, el primer mandatario venezolano vinculó los incendios provocados en varias zonas del territorio, incluida Caracas, con planes de conspiración para asesinarlo y derrocar su gobierno. Según él, los incendiarios son personas con problemas de drogadicción y antecedentes delictivos, a quienes se les estaría pagando para provocar disturbios. En vista de las elecciones presidenciales de julio, Maduro llamó a la calma y cordura y prometió mantenerse activo en las calles. Informó José Mendieta. Vamos con los deportes. El trofeo de clubes más importantes de Europa estuvo de paso por la ciudad de Quito. La Orejona fue presentada por las leyendas del fútbol mundial como el español Charles Puyol y el uruguayo Diego Lugano, quienes en su momento jugaron en la UEFA Champions League. Veamos.
El trofeo de la UEFA Champions League estuvo de paso por Quito. Leyendas del fútbol mundial como Carles Puyol y Diego Lugano hicieron la presentación de la orejona en el Paseo San Francisco de la capital. El español Puyol recordó sus momentos vividos con el Fútbol Club Barcelona en la Champions. No solo para el Barcelona, yo creo que para el mundo del fútbol, una forma de jugar, una filosofía que el club ya tenía, pero yo creo que añadió más registros y hicimos la primera temporada fue perfecta, ganando los 6 títulos, y al final como jugador lo que quieres es disfrutar del día a día, competir al máximo, y si puedes ganar pues mucho mejor, ¿no? Y con Pep lo conseguimos todo, porque cada día disfrutábamos muchísimo de los entrenamientos. El uruguayo Lugano, que también jugó la Liga de Campeones, no dudó en decir que es el mejor torneo del mundo. Es muy interesante, ¿no? La diferencia entre Libertadores y Champions. Tuve la suerte de jugar a unas Libertadores y ganarla con Sao Paulo. Y bueno, haber hecho las mejores campañas de historia de Fenerbahce y de Málaga en la Champions League también. Y sin duda que son las 2 competiciones más prestigiosas del mundo, pero diferentes, ¿no? Diferentes, casi opuestas. Vos te sentís que estás en la elite del fútbol, es todo más glamour, organizado, realmente te sentís en el palco máximo, y yo creo que como jugador te sale lo mejor. Como jugador te sale lo mejor de vos jugando a Champions por todo el entorno, todo el contexto. En lo que es emoción y adrenalina, incertidumbre, creo que la Libertadores es diferente y es una experiencia linda de vivirla, ¿no? Otro que recordó las noches mágicas de la Champions fue Javier Mascherano, quien también levantó la orejona con el cuadro catalán. Jugarla, hemos tenido la suerte de jugarla por mucho tiempo, y ni hablar después, en mi caso 2 veces, y nada, hoy disfrutamos de poder acercárselo a la gente. Los hinchas que se dieron cita al evento también disfrutaron con el trofeo de clubes más importante del viejo continente. Informó José Borbor. Vamos a la fecha 8 de la Liga Pro. Emelec se reencontró con la victoria y superó 2-0 al Cumbayá en el Capo. El Barcelona también ganó 3-0 de visita a Libertad allá en Loja, mientras que el Nacional hizo respetar su localía y superó al Imbabura. Miremos. En la fecha 8 de la Liga Pro, Emelec volvió a la victoria luego de derrotar 2-0 a Cumbayá en el Estadio Capuel. Jaime Ayoví en la segunda parte adelantó a los millonarios, mientras que Brian Carabalí, que regresaba luego de una lesión, a los 59 minutos sentenció la victoria para los azules, que son terceros en la tabla con 16 puntos. Barcelona fue a Loja y se trajo a los 3 puntos. El cuadro amarillo goleó 3-0 a Libertad y suma su segunda victoria consecutiva en el torneo. Gabriel El Loco Cortés a los 8 minutos abrió el marcador. Alan Obando puso la segunda de Barcelona y Cortés, con su segunda personal, con este golazo, firmó la victoria para el ídolo, que suma 11 puntos, pero con 2 partidos menos. Su próximo rival, el Nacional, también sumó otra victoria, luego de superar 2-0 al Imbabura en el Estadio Olímpico Atahualpa. A los 32 minutos, Anthony Chere pisó el área y con remate potente de derecha batía al portero rival para poner el 1-0. Mientras que Byron Palacios a los 61 minutos aprovechó un centro al área y de cabeza marcaba el 2-0 definitivo para los puros criollos, que el próximo viernes visitan a Barcelona en el Estadio Monumental. Informó José Borbor. Va a ser un partidazo ese. A falta de 5 fechas, el Bayer Leverkusen se coronó campeón por primera vez de la famosa liga alemana, la Bundesliga. Pero Piero hincapié también hacia historia en ese equipo al ser el primer ecuatoriano que gana el título en el fútbol alemán. Por la fecha 29 en Alemania, Bayer Leverkusen recibió al Werder Bremen en el Valle Arena y lo goleó 5-0, consagrándose campeón por primera vez de la Bundesliga. El defensa ecuatoriano Piero Hincapié fue titular y tuvo la primera oportunidad de abrir el marcador, pero el arquero rival le negó la conquista al defensa de la tricolor. A los 25 minutos, luego de una falta en el área y revisada por el VAR, Víctor Bonifaz desde el punto penal abrió el marcador.
Granit Xhaka a los 60 minutos ponía la segunda de Leverkusen con este golazo desde fuera del área y el título estaba prácticamente garantizado. Florian Wirtz, que había ingresado en la segunda parte, se despachó con un triplete. El primero a los 60 minutos para poner el 3-0 y ya era goleada en el Bay Arena. Su segunda personal lo marcó a los 57 minutos con asistencia de Palacios. Y su hat-trick lo marcó a los 90 minutos para cerrar la goleada. Y de esta manera el Bayer Leverkusen se consagraba por primera vez campeón de la Bundesliga. El público invadió la cancha para celebrar el título histórico de Leverkusen, que de manera invicta y a falta de 5 fechas es el nuevo monarca del fútbol alemán, tumbando la hegemonía del Bayern Múnich. Piero Hincapié también hace historia en convertirse en el primer ecuatoriano que queda campeón en el fútbol alemán. Informó José Borbor.